A esta hora damos la cordial bienvenida a nuestro último entrevistado en este viernes. Se trata del periodista Diego Vallejo. Diego, muchas gracias por la oportunidad. Entendemos que ha presentado su libro En Tinieblas. ¿A qué hace referencia? Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Edgar, a Radio Sucesos también muchas gracias. En Tinieblas es una novela, está escrita en género de narrativa y precisamente habla de dos jóvenes que se conocen en el colegio y que no saben que entre ellos hay una historia en común, una historia que une a sus familias y es una historia que va contando la cotidianidad de estos jóvenes, pero a la vez en un ambiente donde los fantasmas son posibles, donde los fantasmas susurran, donde los fantasmas hablan para no ser olvidados. Es una historia que conjuga el misterio, el suspenso, pero también el tema de crecer y de las decisiones que deben tomar los jóvenes a punto de cambiar de vida, de abandonar el bachillerato. Habla de las relaciones con las familias, con sus padres y en Tinieblas es una metáfora no solamente de esas relaciones, de esas decisiones y de esas situaciones emocionales, pero también hace referencia a situaciones físicas, a episodios que se hablan dentro de la novela. Por ejemplo, hay un eclipse de 1991 que hace referencia a ese episodio. Y entonces en Tinieblas es una metáfora, pero a la vez también ilustra cómo se sienten los personajes física y emocionalmente. ¿Quiere ser una novela de suspenso, una novela dramática o quizá una novela de horror, de terror? Es una mezcla de géneros, pero sí es una novela de misterio, es una novela de suspenso, pero también es una novela de género, esto que se llama del crecer, de cómo los adolescentes están tomando decisiones para crecer. También habla sobre un tema de drama, podríamos decir. Es una mezcla de géneros, pero no se acerca al terror, más bien al suspenso, al misterio. ¿Dónde se escenifica esta novela? Efectivamente, hay escenarios que los voy describiendo, pero no hay una ciudad con un nombre como tal. Pero sí es muy identificable que es una ciudad de la serranía, por ejemplo, de América Latina. Puedes identificarte con ciudades muy patrimoniales porque habla precisamente de este tema patrimonial, de lo conventual, de colegios muy antiguos que tienen catacumbas, que tienen iglesias, templos. Entonces hace referencia más bien, sí, identificablemente a ciudades muy comunes de nuestra serranía ecuatoriana, eh, pero sin identificarlas tal cual. En Tinieblas, ¿en qué parte de la carrera literata de Diego Vallejo se ubica? Bueno, en Tinieblas es realmente un sueño. Y yo estudié periodismo y he desarrollado esta trayectoria alrededor de 29 años, pero en Tinieblas nació realmente cuando yo tenía 17 años. Y entonces era un sueño que iba postergando, que no me animaba a dar el paso, que no me animaba a tomar este desafío, hasta cuando llega, creo que como a muchos, la pandemia. Y en la pandemia, cuando hago un receso y me pongo a pensar qué son las cosas que me hacen falta, si es que algo me pasara en ese momento, digo, es presentar esta novela. Así que desde el 2020 hago ya el ejercicio más serio, más profundo de ir hacia un proceso de publicación hasta que por fin lo pude publicar en el año 2023, pero a la vez es como que me dio el ánimo, me incentivó a seguir otros proyectos que tenía y es como en el 2024 publico una segunda novela que se llama Hablamos Mañana. Y entonces En Tinieblas es un sueño postergado, es mi primera novela, pero también es ese impulso que me dio para seguir haciendo esto que amo, que es escribir. Lo hacía diariamente, alrededor de 20 años lo he hecho en un medio impreso y ahora pretendo llevar también a los lectores, al público, historias que yo tenía guardadas en mí y que necesitaba como compartirlas, explorarlas. Es decir, para ubicar entonces la carrera de Diego Vallejo, En Tinieblas es la primera novela y ya tenemos la segunda. Sí, exactamente. Y Bien. sí, es la primera novela y como digo, me dio el impulso para seguir escribiendo eh, y tengo esa segunda novela que hablamos mañana y ahora estoy preparando una tercera novela, es decir, estoy haciendo realidad ese sueño que tuve de niño. Yo de muy pequeño
Si alguien me preguntaba qué es lo que quería hacer, yo le hubiera respondido en ese momento escribir, contar las historias, quería contar las historias de mi familia, contar las historias cercanas de gente que me parecía interesante, pero como digo, siempre fui postergando, como que tenía como que no me animaba a dar ese paso y afortunadamente lo hice, me siento realmente contento de haber iniciado este camino, aunque ya, digamos, bastante o un poco tarde, ¿no? A partir de los 50 años, pero bueno, nunca es tarde realmente. Nunca es tarde. Lo que pasa es que el parto de la primera novela, del primer manuscrito, puede tomar mucho tiempo, nada más. Sí, y realmente he conversado con muchas personas en algunos foros, en algunos conversatorios, y siempre hay una gente más joven que yo que me dicen, bueno, ¿y por dónde iniciar y qué debo hacer? Yo digo, hay que animarse, hay que escribir. No se va a escribir sola un cuento, una novela, un ensayo, no se va a escribir solo, hágalo y dé el paso. Pierda el miedo porque no postergue 30 años como yo esta decisión cuando puede haberlo tenido en 5, 10, en meses tal vez. Así que lo importante es dar ese paso, animarse, vencer, porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Yo pensaba si a alguien le puede interesar este tipo de historias, si le va a gustar lo que escribo, y hay muchas de estas convenciones que nos hacen como desistir del camino, pero creo que eh, hay estas voces en la cabeza de uno que le impulsan a escribir y que solo están tranquilas cuando al fin las comparte, y eso es lo que me ha sucedido a mí. Escribir es todo un desafío. El tema es que en un país como el nuestro, la gente paulatinamente ha dejado de leer. Ese puede que sea el gran problema. De hecho, hay que reconocerlo, ¿no? Desde que estábamos en el tema periodístico y hemos vivido las crisis de los medios impresos, em, pero mi experiencia también es el hecho de que adicionalmente al tema de la escritura, uno al final tiene que convertirse en su propio gestor cultural, en su propio promotor de la novela. ¿Qué he hecho yo? Yo pensaba que ya llegaba al punto de publicar y que hasta ahí me iba a quedar tranquilo, pero me faltaba una segunda parte, me faltaba el de compartir, digo, quiero que la gente lea, quiero que la gente me diga si le gusta o que hable sobre los temas de lo que trata la novela. Y entonces me he convertido como en un promotor cultural de mi propia novela. Le cuento, hemos hecho conversatorios, he llegado a colegios, a universidades, donde hemos conversado sobre el tema de la lectura. He llegado a lugares de asociaciones de la tercera edad. He organizado el 7 de mayo pasado nomás un encuentro de jóvenes lectores con el tema de En Tinieblas y los chicos leían En Tinieblas, no tenían un esquema de decir lo que tenían que decir, más bien tenían que exponer lo que ellos quisieran o cómo lo quisieran decir, era absolutamente libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que sí hay un mercado ahí, mercado no por decirlo por comercial, sino digamos más bien un grupo, un nicho de personas que quieren leer, tal vez temas que les interesen más o menos, pero creo que hay que motivar. Pero es una realidad. Sabemos que según los datos, creo que hay al año un ecuatoriano lee un libro y medio, algo así. Creo que es una realidad que, pero creo que también hay este grupo de gente que está muy interesada en leer. Decía un escritor, Haruki Murakami, decía que de toda la población, solo el 5% de esa población está interesada realmente en literatura. Pero aún así es un 5%. Y creo que hay que incentivar mucho más, creo que hay que trabajar en el tema de la gestión cultural, de que lleguen los libros, que llegue la literatura. Está bien el tema de las materias a nivel educativo formal, pero creo que hay que permitir que los chicos exploren los temas que les gusta cuando vayan a leer. Eh, Me comentaba que ya está listo y quizá ya se ha publicado la segunda novela. ¿Cómo se llamaba? Se llama Hablamos Mañana. Esta es una experiencia más bien del tema periodístico en el año 2000, cuando la gente empezaba a salir por efecto de la migración, de la dolarización. Eh, yo había conocido de cerca muchas de aquellas historias donde las familias se fragmentaban por estas separaciones y pensaba yo en ese momento, en esa época, que deberíamos hablar no solamente de la gente que se iba, porque todos nos enfocábamos en la gente que cruzaba, que se iba a las fronteras, pero yo iba a pueblos en Chimborazo en donde
en donde los abuelos se quedaban a cargo de sus nietos, de sus hijos pequeños, y la gente en edad de trabajar se había ido. Y eso me caló muy hondo y se quedó esa historia en mi cabeza. Y como digo, he ido postergando esas historias hasta ahora que me ha dado ese gusto, esa oportunidad de escribirlas. Y de eso trata, hablamos mañana, de dos hermanos, Santiago y Clemente. El uno de ellos es el mayor, apenas con 5 años, pero se queda a cargo de su hermano y se convierte como en una figura paterna. También está contado como en estilo de suspenso, porque hay algo ahí en esa familia que hay que descubrir a lo largo de los capítulos, que no va a permitir que esa relación fructifiere, y sobre todo también habla del reencuentro. Cuando una madre regresa después de haberse ido varios años al extranjero, propone cómo es esta nueva relación. La madre quiere volver a encontrar a esos niños, pero esos niños ya no existen, han crecido, están víctimas de otras huellas, de otras heridas, y eso es lo que propone la novela. Claro, y esta es una de las historias de la migración que nuestro país está tan comprometido y a la vez tan formado en ella, particularmente en los últimos 40, 50 años, pero específicamente en los últimos 25 años con el boom migratorio del año 99 y el 2000. Eso yo hacía esa reflexión, Edgar, y también me provocaba una desazón, ¿no? Una idea que yo tuve hace 25 años, en el año 2000, hoy vuelve a tener tanta vigencia como que nunca hubiera pasado el tiempo, y ese tema sigue vigente. He llegado, por ejemplo, a planteles educativos donde me han invitado a hacer conversatorios sobre este tema, y donde vemos a estos chicos, son estudiantes, son adolescentes, que también presentan estas huellas de abandono, y donde estas historias también se sienten como muy identificadas, porque en su familia hay un padre, una madre que se ha ido, o hay un familiar muy cercano y los topan. Y digo, qué desazón que da en el corazón, en el alma, que han pasado estos años y las historias siguen siendo vigentes. ¿Dónde encontrar estas novelas, Diego? Bueno, están en Quito, en la librería El Farol, y también están en el centro histórico, en la librería Guiñay, hay en Quito, en Riobamba, por supuesto, y también la tenemos en la ciudad de Baños. Y siempre estamos tratando de hacer este esfuerzo por llegar a las ciudades. Como digo, creo que yo me puse esa meta de escribir, pero también de seguir haciendo esta gestión cultural, y a raíz de todas las experiencias que he tenido, creo que es lo que hay que hacer. Así que mi intención, mientras la vida lo permita, es seguir compartiendo este tipo de libros, o lo que yo escribo, y también de otros compañeros que también escriben, de llegar con esos libros a la mayor cantidad de público posible, a las ciudades, a conversar, a dialogar, porque eso es lo más hermoso de escribir, es eso, el diálogo que genera. Perfecto, Diego. Le agradezco por contarnos de estas dos publicaciones. Que tenga mucha suerte pues en el arte de escribir. Gracias por estos minutos. A usted, Edgar, muchas gracias, porque también necesitamos esa contraparte, y de seguir hablando de estos temas que también son importantes. Claro que hay el menú informativo que siempre está, pues sabemos cuál es el tema coyuntural, pero estos temas, y gracias porque debe ser así, tratar esos otros tópicos, esos otros temas que también son estructurales y también son importantes. Así que gracias, Edgar. Estuvo con nosotros el periodista nuevo Diego Vallejo y sus dos obras literarias que ya están a disposición del público. Con esta entrevista culminamos Impacto Informativo en este viernes y en esta semana. Impacto Informativo tiene el auspicio de Banco Pichincha. Confianza es creer que la educación te abre puertas. Banco Pichincha en confianza. Este programa llegó gracias a NetLife, Internet Inteligente.